bienvenidos otra vez. Hoy tenemos con nosotros a Luis Carcavilla. Luis es geólogo, es una cosa interesante, es licenciado por la Complutense, pero doctorado por la Autónoma. Sí. Ambos dos te llaman traidor alguna vez. Sí, efectivamente, los dos. Bueno, es geólogo y aparte de geólogo, hoy en día está trabajando como científico en el Instituto Geológico y Minero de España, el IGME. Hoy viene a contarnos una visión de cómo se crearon las montañas, pero nos lo va a contar desde otra perspectiva. Porque además él es alpinista, sube las cosas de las grandes montañas, tiene los 8000 en su cuerpo, lo cual es una maravilla, 10 veces al Himalaya y todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que, como han dicho, trabajo en estos temas sobre montañas y demás, y hace un año y medio, una cosa así, una editorial me ofreció la posibilidad de escribir un libro, ¿no? Y me dijeron que escribiera un libro sobre montañas en general, sobre geología de las montañas. Y la verdad es que a mí, cuando lo empecé a pensar, me pareció que era un rollo que no veas, porque al final eso está en los libros de texto. Entonces digo, ¿para qué voy a escribir yo un libro de texto cuando hay profesores que escriben libros de texto muy bien, que lo van a hacer mucho mejor que yo, y encima voy a reinventar la rueda, ¿no? Si esto ya está contado. Entonces se me ocurrió que lo que yo no había visto nunca y que a mí me había resultado muy interesante y que yo creo que conecta mucho con vosotros, es no cómo se forman las montañas, sino cómo hemos ido descubriendo cómo se forman las montañas. ¿Qué se pensaba en el siglo XV? ¿Qué se pensaba en el siglo XVI, en el XVII? ¿En qué acertaron? ¿En qué fallaron esos diferentes autores? Y bueno, pues hacer una especie de revisión de lo que hay. La editorial, no es que quiera vender mi libro, pero es para que sepáis de dónde viene esto. Pero bueno, imponía unas normas muy férreas, ¿no? Una de ellas era, bueno, un libro de divulgación científica, evidentemente, o sea que tiene que tener un contenido científico, pero hay que tratar a la gente con respeto y no meterles ecuaciones o términos, no son expertos los que lo van a leer. Es gente con inquietud y con paciencia, pero no con excesivos conocimientos de este tema obligatoriamente. Por otro lado, un número de páginas muy limitado, que no tuviera imágenes a color, y luego una característica, y es que te exigía muchas batallitas, que lo definían así ellos, ¿no? O sea que si vas a contarme cómo lo han descubierto, cuéntame lo que le pasó a la gente y cuéntame lo que te ha pasado a ti y tu experiencia y demás, ¿no? Entonces todo eso es lo que intenté combinar y entonces es lo que mezclé en el libro. A la hora de contar aquí la explicación de cómo se forman las montañas, la parte más de batallitas mías, por así decirlo, pues la he quitado porque si no, no me daba tiempo, y aparte, bueno, pues era un poco para darle folclore y color al libro, pero de cara a seguir la explicación, si no nos estaríamos despistando y parecería que venía aquí a contar mis vacaciones, cuando en el fondo vengo a contar cómo se forman las montañas, ¿vale? Bueno, pues entonces este es el libro, por cierto, pero bueno, es solamente como antecedente. Bueno, la verdad es que yo he descubierto bastantes cosas escribiendo el libro, porque como te tienes que documentar y tienes que leer tantas cosas, pues la verdad es que lo mejor de escribir un libro es que te tienes que documentar y al final tú empiezas escribiendo, yo por lo menos las novelas, supongo que el que escriba novelas sabe dónde empieza y sabe más o menos dónde acaba, pero estos libros tú sabes dónde empiezas y no sabes muy bien dónde vas a acabar, porque vas descubriendo cosas que te van llevando a otras y a otras, y de hecho el peligro es que nunca lo acabas. O sea, que nunca lo acabes, porque te empiezas a ir y dices, bueno, ya no sé ni en lo que estaba, ¿no? Bueno, pues una de las cosas curiosas es que cuando uno ve el mapa del relieve terrestre, que está pintado en color rojo las zonas más elevadas y en azul las zonas más deprimidas, evidentemente los océanos, se ve que hay montañas en todas las latitudes, en todos los continentes, en islas también, hasta enormes cordilleras que surcan los fondos oceánicos, ¿no? Como esto, ay, no, le he dado al revés, es este. No me funciona. Toma, Luis. A ver. No, bueno, no. sí, estoy cerca. Lo arreglo. Estas, las dorsales, ¿no? Que hay por aquí. Gracias, pero vamos. Sí. No abuses porque se ve. Vale, pues lo dejo aquí cuando necesite. Vale. Bueno, pues entonces es verdad que la Tierra, como luego veremos, es un planeta montañoso. Y una de las cosas que descubrí, que es lo que venía a contaros, es que yo no me di cuenta hasta que no he hecho esto que al final la explicación de cómo se forman las montañas ha sido la gran pregunta de la geología durante 2 siglos y medio. O sea, cuando alguien formulaba una teoría sobre cómo funcionaba la Tierra,
la manera de valorar si estaba bien o mal era si explicaba bien o mal cómo se forman las montañas. Así que aunque no todos los científicos de los que yo voy a hablar tenían como objetivo explicar las montañas, sí que se encontraban con ese problema a la hora de explicar lo que ellos habían venido a investigar, que era pues, otros aspectos como ahora veremos, cómo funciona el interior terrestre o algo así. Dice, vale, pero eso me explica cómo se forman las montañas. No, onda, pues entonces mal vas, ¿no? Pero bueno, el origen es fácil de explicar, ¿no? O sea, al final, hasta muy avanzado el siglo XVIII, como ahora veremos, la gente no se preguntaba cómo se forman las montañas. Las montañas se habían creado el quinto día de la creación y se acabó, y no había que discutirlo. Y las montañas no se creaban, las montañas estaban con el planeta y morirían con el planeta y se acabó. Es más, las montañas eran lugares malditos donde lo peor que te podía... Vamos, lo menos malo que te podía ocurrir si te adentrabas en las montañas era que te murieras. Lo peor podía ser que te quedaras en el purgatorio para toda la vida o que tuvieras todo tipo de penalidades, ¿no? La primera persona que cambió un poco esa mentalidad, bueno, ya sabéis que aquí nunca es una persona, son avances de muchos científicos que poco a poco van haciendo avances y de repente hay uno que es el que da el salto, ¿no? El que da el paso llevándose en la mochila todo lo que han ido diciendo los demás, ¿no? O sea que no es el inventor, por así decirlo, pero fue el que dio ese paso. Es este suizo que se llamaba Horace Benedict de Saussure, que era un genio nacido en Ginebra, desde muy joven ya destacó por su capacidad intelectual y que tenía un tío que era botánico, entonces él se inició en la botánica. Pero cuando empezó a hacer viajes al macizo del Mont Blanc, a Chamonix, y empezó a ver las montañas, pues dijo, las plantas para otro, yo me voy a las montañas, que es lo que me llama la atención a mí, ¿no? Entonces cambió su vocación, pero tenía un bagaje botánico y científico muy importante antes de dedicarse a las montañas. Saussure era un personaje inquieto y cuando vio el Mont Blanc de cerca, que es la cumbre más alta, la redondeadita que hay un poco en el centro de la izquierda, pues se quedó absolutamente prendado con esta montaña. Y llegó a la conclusión de que esa montaña se podía subir y que había que subirla. Entonces él se veía incapaz de ser el que lo subiera, pero entonces decidió que alguien sabría cómo se podía subir allí. Como era de familia noble, por eso era científico y tenía bastante dinero, puso en todas las parroquias del Valle de Chamonix un pasquín, un papelito, diciendo que se daría una recompensa bastante importante al que descubriera el camino para subir al Mont Blanc. Esto en 1760 más o menos, una cosa así. El caso es que la gente no tenía ni la más mínima intención de subir al Mont Blanc, con lo cual tardaron 20 y tantos años en cobrarse esa recompensa, pero que al final alguien se la cobró no porque quisiera subir al Mont Blanc, sino porque quería el dinero, evidentemente. Entonces, como os digo, lo que se pensaba era que las montañas eran lugares malditos, incluso se pensaba de manera concreta que pasar una noche en un glaciar era sinónimo de muerte absoluta. Hasta que en uno de los intentos por subir al Mont Blanc de un coleccionista de cristales, de minerales, que tenían que subirse por allá arriba, y un cazador de rebecos, gente acostumbrada a moverse por allá arriba, pues uno de ellos, en uno de los intentos descendiendo, se perdió en la niebla, no pudo seguir sus huellas, se perdió en los demás y no le quedó más remedio que pasar la noche. Y sorprendentemente sobrevivió. Entonces dijo, coño, pues si he sobrevivido una noche, pues a lo mejor se pueden sobrevivir más. O sea que no necesitamos subir a Mont Blanc en un día, lo podemos hacer en varios. Y eso cambió totalmente la mentalidad, ¿no? Ya os digo que es un poco llevado al extremo, pero la realidad es que fue más o menos así. Este paisano se quemó la cara por el sol y demás, y entonces fue al médico de Chamonix que le curara un poco. Y entonces el médico, que era un ferviente seguidor de Saussure y estaba en forma y también le gustaba lo de la montaña, dijo, ¿tú sabes por dónde subir? Y dice, yo creo que sí. Dice, bueno, pues entonces te curas y nos vamos los dos a intentar subir a la montaña. Al buscador de cristales lo que le interesaba era la recompensa y el reconocimiento. Al médico le interesaban exclusivamente fines científicos. De hecho, pasó a un segundo plano durante muchos siglos, casi como si hubiera sido la comparsa, cuando al parecer jugó un papel importante. Bueno, el caso es que en 1786 subieron al Mont Blanc. Como el Mont Blanc se ve desde la población de Chamonix desde abajo, ya veis cómo estaban un poco pertrechados, con una serie de guías y demás. Subieron al Mont Blanc desde, como os decía, desde Chamonix con los telescopios, les vieron, aquello fue un auténtico bombazo, ¿no? Alguien había subido al Mont Blanc y estaban totalmente maravillados. Saussure les pagó la recompensa y dijo, pues ahora que ya sé por dónde se sube, el que quiero subir soy yo, que para eso soy el que se ha inventado esto.
Y entonces al año siguiente, en 1787, subió a la cumbre. Como os digo, eran lugares malditos, este yo creo que estaba en otro lado, pero bueno, se pensaba que había dragones todavía, o sea, 15 años antes de que Saussure subiera al Mont Blanc, se editó una guía que describía los dragones que vivían en los Alpes, o sea que, para que os hagáis una idea del avance intelectual que supuso subir una montaña, porque no fue el reto deportivo, fue el intelectual. Se puede subir y además tiene interés subir. Aquí está Saussure, que está ahí, debió subir y bajar un poco como un chorizo, le debieron subir allí y tal, pero el caso es que el hombre subió y cuando subió arriba pasó varias horas, montó una tienda de campaña, subió su barómetro, estuvo haciendo sus experimentos científicos. Los relatos que tiene son absolutamente maravillosos de cómo describe cómo fue el ascenso, lo que vio allí, cómo se le iluminó la mente al ver la vista desde arriba. Decía que podía relacionar montañas que no veía que tuvieran relación, que podía ver las conexiones entre la geografía, los valles y demás. Consideró que esto era evidentemente lo que había que hacer. Y claro, Saussure, que esto, como digo, se hizo famosísimo en su época, fue todo un personaje porque consiguió dar ese gran paso. Y de hecho, como digo, tuvo gran eco en la época, en su época, y cambió la mentalidad. A partir de entonces, los científicos, los geógrafos, los geólogos, los físicos empezaron a ver que para subir, o sea, que para conocer la Tierra había que subir a las montañas. A veces solamente porque desde arriba se veía mejor, y otras veces porque subiendo las montañas se descubrían aspectos que no se podían descubrir en el fondo de los valles. Bueno, aquí tenemos una estatua en la que sale Saussure, que es el de la izquierda, y Balmat, que es el que le acompañó señalando a la cumbre del Mont Blanc, en la propia localidad de Chamonix. Como digo, es un personaje muy importante. Y además se considera que inventó 3 cosas. La primera de ellas, el alpinismo, porque se considera que esto es el inicio del alpinismo. Prácticamente la geología, porque a partir de aquí es cuando la geología se empieza a desarrollar como ciencia y casi cuando el término geología se empieza a utilizar de manera extendida. Ya se había utilizado, pero a partir de Saussure ya es una cosa habitual. Y lo tercero que se inventó fue la obsesión por las montañas. Saussure, en esos 26 años que pasó desde que anunció la recompensa hasta que subió, estaba absolutamente obsesionado con subir al Mont Blanc. Tanto que decía que no podía mirarlo sin sentir una punzada de dolor, que era una obsesión, que era una enfermedad subir, ¿no? O sea que inventó estas 3 cosas, bastante importantes para el futuro. Y fijaos si es importante que los suizos le dedicaron un billete de 20 francos suizos, que en Suiza salir un billete no es como salir un billete en España. En Suiza los billetes se lo toman muy, muy en serio. Hay un género de plantas alpinas con su nombre, hay un mineral que se llama sausorita, hay muchísimos reconocimientos a la figura de Saussure. Bueno, Saussure lo que descubrió fue que para formarse las montañas tenía que haber empujes horizontales, ¿no? Tenía que ser un empuje horizontal que formara las montañas. Hoy en día sabemos que el vídeo va un poco a trompicones, que la corteza terrestre está dividida en una serie de placas tectónicas que están marcadas aquí de amarillo y que esas placas tectónicas se mueven unas con respecto a otras. A veces se separan, a veces se unen y a veces se mueven lateralmente. Está perezoso el vídeo, como podéis ver. Pero bueno, esos movimientos de las placas son las que originan las fuerzas horizontales que generan las montañas. Luego veremos qué tipo de fuerzas. Y este sería el mapa de las placas tectónicas las grandes, por así decirlo, que tenemos aquí. Con lo cual, ¿cuál fue ese movimiento de placas tectónicas nos explicaría las montañas del pasado, pero también podemos saber o suponer cómo va a ser el futuro. Aquí estamos viendo cómo se separan cuando estaba Pangea, que luego hablaré de ella, hace 250 millones de años, cómo se separan los continentes, y ahora vamos a ver cuál será el futuro de los continentes, qué es lo que va a pasar si sabemos cómo se mueven, ¿no? Aquí veis que está África, está Europa. África se va a seguir desplazando hacia el norte, como veis se va a llevar a España de paseo, a la península ibérica, se va a impulsar contra Europa y va a girar de tal manera que la cola, por así decirlo, de África terminará chocando con Florida y con Estados Unidos. De tal manera que calculamos que dentro de unos 200, 250 millones de años volveremos a tener todos los continentes juntos. Como os podéis imaginar, unas fuerzas que son capaces de mover continentes miles de kilómetros son fuerzas capaces de generar arrugas en la corteza terrestre como resultado de esos movimientos. Las montañas serían esas arrugas. ¿Cuál fue la principal aportación de Saussure? Pues esto, que las montañas se forman por enormes esfuerzos horizontales, que son capaces de deformar y elevar rocas preexistentes, pero también de formar otras nuevas.
¿Qué es lo interesante? Saussure veía que para que se hubieran formado los Alpes algo tenía que haber estado empujando lateralmente. Ni se le ocurrió que África empujara hacia Europa y se formaran los Alpes. Eso es ciencia ficción. Pero él sabía que tenían que ser fuerzas horizontales, pero nunca supo explicar de dónde venían. Muy diferente es el enfoque de los siguientes científicos que vamos a ver ahora. Este señor, que se llama James Hutton, se considera el abuelo de la geología. Igual que Darwin sería el padre de la biología, pues el padre de la geología, Charles Lyell, y Hutton fue el maestro de Lyell, por así decirlo. Este señor, que tiene aquí pinta de verdad no haber roto un plato en su vida, impulsó otra transformación absoluta a la hora de entender cómo funciona la Tierra. Y además, al año siguiente de que Saussure subiera al Mont Blanc, o sea que fueron prácticamente coetáneos, pero en otro aspecto. Este señor estaba bastante intrigado porque él en algunos sitios veía como algunas rocas, que aquí pintó un poco así artísticamente, que están en posición vertical, los estratos en el subsuelo chocan contra otros que están en posición horizontal o con otras posiciones. Y eso a él le llamaba mucho la atención. Decía, ¿por qué hay unas rocas que tienen una inclinación y otras otra? ¿No deberían tener toda la misma inclinación? Entonces, en su afán por buscar un sitio donde esto se viera bien, porque esto lo pintó aquí muy bien, pero el afloramiento era bastante... Era una castaña, porque estaba en Escocia, está todo vegetado, no tienes grandes secciones, solamente donde hay canteras, y como estas rocas no se podían canterar, no interesaban, nadie había hecho un agujero grande para que se vieran, ¿no? Bueno, pues entonces se fue a buscar otros sitios, pero Hutton tenía un problema a la hora de explicar cómo se podían formar esas discontinuidades, y era que en aquel momento, en 1787, se pensaba que la edad de la Tierra era de 4.004 años, exactamente. ¿Cómo se había llegado a esa conclusión? Pues porque el señor que escribió este libro, que era el arzobispo Ussher, James Ussher, había hecho un cálculo interpretando la Biblia. Entonces había dicho, pues si Josué era hijo de tal y vivió no sé cuántos años, tal, tiró para atrás, y le salía 4.004. Lo que pasa es que un alarde de precisión no solamente dijo el año, sino que dijo el día, que era creo que era el 21 de noviembre o algo así, y dijo la hora, las 11 de la noche, ¿no? Para la creación. Entonces, bueno, esto que nos parece un poco exagerado, la verdad es que estuvo vigente durante muchos años. Y lo que venía a decir Hutton era que esas discontinuidades que él había visto en 4.004 años no se podían formar. Hacía falta más tiempo. Pero necesitaba una discordancia buena para decir, a ver, ¿quién me dice que esto se ha hecho en 4.004 años? Se dedicó a viajar por la costa de Escocia y entonces un día llegó hasta este sitio que se llama Sicard Point, aquí lo tenéis escrito, donde se ve lo que él estaba buscando. Unas capas verticales, yo creo que se ven bien aquí, unas capas aquí un poco inclinadas, que chocan contra ellas perfectamente, y de tal manera que nos están marcando que aquí había pasado algo. ¿Qué es lo que dijo Hutton? Pues aquí lo que ha pasado, lo primero es esto que tenemos arriba, allá arriba. Ahora sí que voy a utilizarte esto. Esto aquí. Primero se nos forman unas capas horizontales en el fondo del mar, porque se acumulan los sedimentos y nos forman unas capas. Luego esas capas se me pliegan, porque algo las empuja lateralmente. Luego se me erosionan, porque me faltan la parte de arriba, y entonces yo solamente tengo las capas verticales, que es lo que estoy viendo aquí. Y ellos sabían que por debajo estaría la forma de la U. Vale, luego encima se me sedimentan otras capas también horizontales, que es como se sedimentan. Y luego algo me lo he inclinado, como están aquí, para que tengan este aspecto. Y decía, yo no sé cómo se ha hecho esto, ni en cuánto, pero en 4.004 años, no, imposible. Entonces, para evitar encuentros desagradables con la Iglesia, él fue muy hábil, y entonces él lo que dijo fue una frase que es famosa en la historia de la ciencia, que es la de que no se veían evidencias de un principio ni vestigios de un final. De tal manera que además es una frase con la que se ha discutido mucho, porque al parecer él no estaba diciendo que hacían falta 4.004 años, sino que además esto era cíclico, que esto podía pasar una vez y dentro de no sé cuánto tiempo podía volver a pasar y podía volver a pasar. Entonces inició un concepto que es el de el tiempo es casi infinito. Tenemos tiempo de sobra para explicar casi cualquier proceso. De hecho, en inglés se llama deep time, el tiempo geológico, tiempo profundo. De hecho, en sus descripciones lo que ponía era que daba vértigo asomarse a un abismo tan grande del tiempo, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué teníamos en este momento? Pues a Saussure, que nos dijo, hay que subir a las montañas para estudiarlas y hay fuerzas horizontales que nos han formado esto, y de Hutton, que decía, y además tenemos tiempo para explicar esto. O sea que si los procesos son lentos, no pasa nada, tenemos tiempo de sobra, por muy lentos que sean. Bueno, actualmente sabemos cuánto tiempo hace falta, pero ellos no lo sabían.
Y lo sabemos hasta el punto de que sabemos que una cordillera tarda unas decenas de montañas en formarse. O sea, sabemos que, por ejemplo, el Pirineo empezó a deformarse hace unos 50 millones de años y acabó hace unos 35 millones de años. Que el Himalaya empezó hace unos 50 millones de años y que se sigue deformando. O sea, podemos poner fecha al nacimiento y al final de la creación de unas montañas. Podemos poner fecha casi a cualquier proceso geológico actualmente, mediante procesos bastante complicados y que se han desarrollado sobre todo en los últimos años. Hay dos, fundamentalmente. Uno de ellos, bueno, el fundamental es el de la datación radiométrica, que lo que viene a decir es que nosotros en un momento dado tenemos un mineral que tiene una concentración de un determinado elemento químico como es el potasio. Ese potasio es... no me sale la palabra, no es estable, es inestable, entonces con el paso del tiempo se transforma en otro. Sabemos que en 1300 millones de años, o sea, con bastante tiempo, la mitad de nuestro potasio se habrá transformado en argón. Y sabemos que en otros 1300 millones de años más, la mitad de ese potasio que nos quedaba se habrá transformado en argón. De tal manera que si yo tengo una roca y que tenga este mineral y que tenga esta concentración y sé cuánto potasio tengo y cuánto argón tengo, sé hace cuánto se ha formado. Siempre y cuando tenga menos del umbral que me está marcando, en este caso de 2.600 millones de años. Pero es que son muchos años, o sea que tenemos margen. Esto mismo es lo que se utiliza con el carbono 14, lo que pasa que es una herramienta que en vez de tardar 2.600 millones de años, tiene aproximadamente unos 15.000, me parece que son años, una cosa así. Bueno, según qué tipo de carbono y de qué manera y en qué material, con lo cual podemos decir, pues esto se formó hace tantos miles de años o hace tantos millones de años. Pero es que además hemos descubierto en los últimos años, 15 años, que hay minerales que son auténticos forenses, van relatando todo lo que les ha pasado. Y son estos de aquí, que son unos circones, en el que el circón originalmente era esta parte de aquí, este trocito de aquí, pero luego cuando ha sido sometido a una presión o temperatura alta, ha crecido un poquito y le ha salido esta otra parte de aquí, y luego le ha salido esta otra de aquí. De tal manera que, como podemos datar cada uno de esos como anillos de crecimiento como si fueran de los árboles, podemos saber qué le ha ido pasando hace cuánto tiempo. De tal manera que en este de aquí arriba, bueno, en este de aquí, por ejemplo, sabemos que este circón se formó hace 578 millones de años y que le creció un poquito hace 552. Sabiendo qué condiciones se tienen que formar los circones de presión y temperatura, sabemos que es que estuvo otra vez enterrado a no sé cuántos kilómetros de profundidad, a no sé qué temperatura. Es decir, que tenemos elementos que nos permiten datar bien las rocas, cosa que Hutton nunca sospechó, ni siquiera se atrevió a decir nunca la palabra millón de años. Pero ahora sabemos que hay procesos geológicos que duran muchos millones de años, como el de la formación de las montañas. Pero cuando yo, por ejemplo, estudié la carrera, que ya hace años, no sabíamos cuánto habían tardado las montañas en formarse. Ahora sí, ahora podemos poner fecha de inicio y fecha de final de las montañas. Bueno, la segunda idea importante que se introdujo entonces con Saussure es que las montañas se forman mediante procesos, de Hutton, que se prolongan decenas de millones de años. Eso es lo que añadimos nosotros, pero que hacía falta mucho tiempo para formarse las montañas, pero que lo había. Así que con esto empieza la época dorada, por así decirlo, de investigar las montañas. En 1790, más o menos, algo así, ya tenemos las dos herramientas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Salir al campo, subir a las montañas, escalar las montañas, describirlas, estudiarlas y ver cómo se han formado. ¿Qué montañas son las que llaman más la atención? Sobre todo en el ámbito mediterráneo. Los volcanes, ¿no? La cultura mediterránea ha nacido a la sombra de los volcanes del Mediterráneo, ¿no? Y uno de los volcanes más importantes, el Vesubio. Resultado que los principales científicos de la época se acercaban allí a verlo. Y además el Vesubio estuvo activo en los años 1700 mucho, 1800 poquito, con lo cual durante varios años, con lo cual muchos científicos se pudieron acercar a ver las erupciones. Y uno de ellos fue este señor, Leopold von Buch, que debía ser el prototipo del científico huraño, raro, que es un genio absoluto para la ciencia, pero un incompetente total para las relaciones sociales. Pues este señor tenía pocos amigos y le costaba que alguien leyera sus trabajos, precisamente porque debía ser bastante desagradable. Pero consiguió hacerse muy amigo de Alexander von Humboldt, que es un personaje bastante importante y que supo descubrir en él toda su valía científica, ¿no? De tal manera que juntos se fueron a ver el Vesubio, y cuando von Buch vio las lavas corriendo y que aquello solidificaba y que creaba una roca, dijo: claramente el calor
o sea, la Tierra es un planeta caliente y en el interior de la Tierra hay calor, porque las rocas calientes salen de abajo, sale lava, sale magma, ¿no? De tal manera que él pensó que efectivamente que en el interior tenía que estar caliente, y además Humboldt fue, porque era originalmente ingeniero de minas, aunque luego su aportación es sobre todo a la geografía, bueno, es que Humboldt, la aportación abarca todo, pero bueno, como era minero, él había calculado precisamente cuánto crecía la temperatura cuando te metías en el interior terrestre, con lo cual sabían bien que en las minas más profundas hacía más calor, e incluso calcularon el gradiente. Bueno, pues von Buch lo que pensó es que debajo de la corteza terrestre había un lago subterráneo de lava, y que cuando había una comunicación con el exterior salía la lava para arriba, y eso pues generaba las montañas, los volcanes y demás. Pero pensó otra cosa que estaría vigente durante varios siglos, y era que la Tierra se ha formado hace, no sabía cuánto, pero hacía mucho tiempo, y la Tierra es un planeta caliente en un universo frío, es decir, la Tierra se está enfriando. ¿Qué le podía ocurrir a la Tierra al enfriarse? Pues que perdería volumen, y al perder volumen, ¿qué es lo que le ocurriría? Que se agrietaría. Y entonces inventaron la teoría de lo que llamaban la manzana asada, que es lo que le ocurre a una manzana, que la manzana la metes en el horno, se calienta mucho, pero luego cuando apagas el horno se agrieta y le salen, lo que ellos decían, cuencas, donde van los océanos y las montañas. Era una comparación así para que la gente entendiera. Ellos lo que decían, que tenemos una cuenca sedimentaria donde tenemos sedimentos, y cuando la Tierra se contrae o cuando el material fundido sale hacia la superficie, lo que nos hace es que nos origina los relieves. ¿Cuál es el problema? Los empujes aquí, ¿cómo son? Verticales. ¿Y qué es lo que había visto Saussure? Que tenían que ser horizontales. Estos señores, ¿por qué no hicieron caso a Saussure y no dijeron que los empujes eran horizontales? Porque no lo sabían explicar. Como no sabían explicar de dónde venían, negaron esa evidencia. Entonces dijeron, nosotros vamos a ver qué somos capaces de explicar. Y una vez que pensaron, o se les ocurrió que los empujes eran verticales, se dedicaron a buscar evidencias que demostraran que el empuje era vertical. Y si tú lo que quieres es buscar algo y te obcecas en buscar algo, al final lo terminas encontrando, aunque esté cerrado. Pero ellos empezaron a encontrar lo que suponían que eran evidencias de esos empujes verticales. Pero bueno, ¿qué sabemos hoy en día? Pues que eso no es así, porque los empujes son horizontales, y aparte la Tierra no está perdiendo volumen, porque la Tierra es verdad que es un planeta caliente en un universo frío, pero es que todavía tiene calor de sobra como para empezar a perder volumen. ¿Qué es lo que les fallaba a ellos? Pues que ellos no conocían la radioactividad. La radioactividad que nos permite datar los minerales, como hemos visto antes, es también la que genera calor. Se supone que, se sabe que aproximadamente el 80% del calor que emite la Tierra es generado por radioactividad, y el otro 20% solamente es resultado de la formación del planeta. Es decir, que si no hubiera elementos radioactivos en la Tierra estaría fría y sería un planeta inerte tectónicamente como Marte o como Júpiter, pero, de momento como Marte. Ya vamos a ver, lo que ocurre por ahí ya lo veremos, como quizá alguna luna de Júpiter, pero sobre todo como Marte. De tal manera que como desconocían la radioactividad no podían explicarlo. Y de hecho ya a un químico famosísimo, a Lord Kelvin, que le nombraron Lord por su aportación científica, intentó calcular la edad de la Tierra y le salía muy poquito, porque como no conocía la radioactividad, le salía que la Tierra, para que no estuviera fría, tenía que tener muy poquito tiempo. Bueno, como os digo, sabemos que ese calor genera que haya solamente una parte de la Tierra, esta parte aquí en amarillo clarito, que es líquida, pero lo demás está sólido, pero en un estado sólido fluido, podría ser como una mantequilla o algo así, de tal manera que no es que la lava salga porque la Tierra está sólida, o sea, está líquida y sale para arriba como un geyser, sino que lo que ocurre es que la presión y la temperatura son inversas, de tal manera que cuando por algo hay un conducto que comunica la superficie con el interior terrestre, al disminuir la temperatura, la presión, sube mucho la temperatura, con lo cual se funde, pero no estaba líquida la corteza, no está flotando, es un material como unas natillas, por así decirlo. Ya que tenemos manzanas asadas y tal, vamos a seguir con los símiles así. Vale, como os digo, esta es la desintegración radiactiva que genera ese calor. Ya está. Bueno, pues a ver si este vídeo consigo que funcione un poquito. Al final, lo que sabemos hoy en día, un poco a trompicones, pero bueno, es que el interior terrestre, ese calor genera como unas corrientes de convección, aquí un poco tal, que hacen que en algunos sitios las placas se separen, allá arriba, que es donde el calor
sube hasta la superficie, y en otros sitios donde una placa se introduzca por debajo de la otra, porque si el planeta no crece, si en algún lado se genera corteza, en otro lado se tiene que destruir. Ese aspecto, que ya digo que no sería líquido, que sería como unas natillas, por así decirlo, aquí lo hemos visto muy acelerado. Sería como un proceso como el de ebullición, cuando tenemos agua hirviendo, que salen las burbujas hacia arriba, pero a lo mejor, o sea, a una velocidad lentísima, en que esa convección pues tarda millones de años en producirse un reciclaje del calor dentro de la corteza terrestre. De tal manera que la tercera idea es que el calor interno del planeta, debido en su mayor parte a la radiactividad, es el motor que genera el movimiento de las placas y por lo tanto genera las montañas. Es decir, que para que en un planeta como la Tierra haya montañas, necesitamos que el interior esté caliente, y eso nos mueve la tectónica placa. Es la gasolina del motor, por así decirlo. Bueno, más ideas. La montaña más alta de la Tierra. Bueno, nosotros ahora todos sabemos que el Everest es la montaña más alta de la Tierra, pero eso no ha sido siempre así. Ha sido un proceso que ha ido trabajándose, ¿no? Hay algunos grabados, bueno, dibujos de la época en la que iban poniendo como se iban descubriendo cada vez montañas más altas, ¿no? No sé si sabéis que durante muchos siglos se pensó que la montaña más alta del mundo era el Teide. Al estar tan cerca del mar y al estar en las rutas comerciales tan importantes, se le asignaron altitudes desmesuradas, 8.000, 9.000 metros, porque claro, es un relieve tan brutal, hasta que eso sí puso de moda lo de subir a las montañas con un barómetro, y entonces subieron y dijeron, no, esto no está mal, 3.700 y pico metros, pero no son 8.000 o 9.000. El descubrimiento de América y la posterior exploración por parte sobre todo de científicos españoles, franceses y demás, llevó al descubrimiento del Chimborazo, que durante mucho tiempo fue el techo del mundo, durante varios siglos también, casi 2 siglos. Tiene 6.300, me parece que es, una montaña magnífica, y bueno, pues en su momento Humboldt, por ejemplo, intentó subir al Chimborazo, no consiguió subir porque se encontró un poco mal por la altitud, pero se autoconsideró la persona que más alto había subido en la historia, ¿no? Porque llegó alto en el Chimborazo sin llegar a la cumbre. Pero bueno. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando se empieza a explorar Asia Central, sobre todo porque el Imperio Británico empieza a tener intereses comerciales, coloniales y político-geoestratégicos, que se diría ahora, en esta región de aquí, pues se empieza a explorar aquella región. ¿Y qué es lo que entendieron los ingleses o los británicos? Que la mejor manera de que eso fuera útil, esa exploración, para intentar frenar al Imperio turco, al Imperio ruso y a los chinos, que todavía no estaban muy coordinados, pero ya debían pensar que como se coordinaran iba a ser la pera, pues entonces dijeron, necesitamos conocer muy bien el territorio, con fines militares. Si nos vienen a atacar, si nosotros dominamos el territorio, dominamos la batalla. Si no, no sabemos por dónde nos vienen ni qué es lo que puede ocurrir. De tal manera que empezaron a explorar aquella región. El trabajo que diseñaron, que fue el proyecto trigonométrico de la India, fue brutal. Ha sido el proyecto científico más importante que se ha hecho en la historia de la humanidad, el que más se ha prolongado, el que más ha costado, incluso comparado con campañas de la NASA, vamos, al espacio y demás, porque se prolongó durante muchísimos años, se mandaba gente allí. Y era un proyecto realmente increíble de trigonometría topográfica, en la que utilizaban varios métodos para calcular la altitud de la posición de los ríos, de las montañas y demás, pero sobre todo eran haciendo triangulaciones, ¿no? Se ponían en un sitio, sabemos que aquí está el nivel del mar aquí, que empezaban por aquí, 0 metros, pues venga, pues vamos lanzando, triangulando así, poco a poco, se pone extendiendo y cubrieron todo esto aquí. Ya digo que empezaron en 1802, tardarían casi 50 años, más de 50 años en terminarlo, y fue brutal. Tanto es así que se calcula al final, cuando ya se acabó el proyecto, calcularon que el 30% de todos los que habían participado o habían muerto o habían sufrido invalidez permanente. O sea que caían como chinches aquí intentando hacer la topografía. Es increíble. ¿Qué es lo que intentaban también medir? Porque para ellos era fundamental las grandes altitudes del Himalaya. Pero ellos, que el Himalaya, aquí están representados las montañas, no se podían acercar mucho, porque en aquella época el reino de Nepal, que está aquí en medio, era un reino prohibido, con lo cual lo tenían que hacer desde la India. Buscaron métodos de medición de montañas desde la lejanía y alcanzaron precisiones increíbles.
Ponían torretas de casi 15 metros de altura, utilizaban elefantes, caballos, lo que hiciera falta, ponían los teodolitos estos espectaculares allí de arriba, iban haciendo sus medidas. Pero necesitaban también medidas de campo, de comprobación, pero ellos no podían entrar. Comprobaron que varios de los británicos se adentraron en el Tíbet disfrazados de peregrinos, pero no colaban, claro, porque por altitud, por color de piel, por ojos, por todo, y al que pillaban le cortaban la cabeza. Entonces empezaron a contratar, por así decirlo, y adiestrar a locales, que son los que llamaron los pundits, así castellanizado, que eran peregrinos tibetanos de verdad a los cuales les habían adiestrado. Y les adiestraban, por ejemplo, a que como van con el rosario contando las cuentas, con eso contaban los pasos y tenían calculado la longitud del paso y por lo tanto cuántos metros pasaban. Algunos de ellos incluso, hay libros sobre algunos de ellos que eran muy buenos, que incluso lo conseguía hacer a caballo el galope, decía, he estado corriendo tanto, pues he hecho 1158 metros, y lo clavaban porque la precisión es brutal, y también les enseñaban a que, bueno, convencieron para que los molinillos de oración que van moviendo y demás, ahí tenían un cuadernito con el papel para que fueran apuntando. La verdad es que este paisano lo ves con esta carita y no piensas que es un espía topográfico, ¿no? Es un señor que está allí haciendo su tal. Pero bueno, es una historia apasionante. Es una de esas que os digo que cuando empiezas a investigar te pones a leer por ahí y ya te olvidas del libro, te olvidas de lo que sea y te vas a solo a los pindis porque después es increíble. Bueno, pues de repente en el año 1816 un coronel se acerca a esta montaña, que es el Dhaulagiri, la mide y le sale que tiene 8.160 y tantos metros. Falló por 16 metros en 1836, o sea, solo falló por 16 metros. Hay GPS ahora mismo, el GPS que yo llevo no me da esa precisión ahora mismo. Claro, se quedó alucinado, dijo, tengo un problema, porque si el Chimborazo es la montaña más alta del mundo y tiene 6.300 y este tiene 8.100 y pico, es que hay montañas que son casi 2.000 metros más altos que el Chimborazo. Lo comunicó, no le hicieron ni caso, dijeron, es un fallo que tienes, allí la altitud, te has sentado fatal, esto no puede ser, y hasta 15 años después, que se volvieron a hacer las mediciones, no se comprobó que lo había medido bien. De tal manera que del Teide pasamos al Chimborazo y del Chimborazo pasamos al Dhaulagiri. Según se fueron haciendo exploraciones, se fueron descubriendo nuevas montañas, y unos años después se descubrió el Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta de la Tierra actualmente, y unos 14, que fue el techo del mundo, y unos 14 años después fue cuando ya se descubrió el Everest, que es el negro, la pirámide negra que hay allí, ¿no? En el año 1852, fue prácticamente 100 años antes de que se supiera, se supo que era la montaña más alta. Es la única montaña que los británicos bautizaron con un nombre occidental. Todas las demás tienen el nombre local o incluso a veces las siglas que se le ponían. El K2 es que era en el Karakorum la segunda montaña, estaba el K1, el K2, el 3, pero tiene su nombre local y demás. Aquí no, pues porque quisieron ponerlo en honor al comandante que dirigió esta campaña trigonométrica, que era George Everest. Hubo cierta polémica porque no querían poner un nombre occidental, pero pensaron, si vamos a descubrir otro más alto dentro de poco, si cada 10 o 15 años descubrimos una montaña más alta, lo que pasa es que no la descubrieron. Y luego tuvieron otro problema, que siempre con los amigos británicos con los que he hecho algunas cosas de estas siempre se toma el pelo, porque cuando después de casi 5 años haciendo las mediciones precisas, cuando ya vieron que era el más alto y hicieron las mediciones más precisas y ya tal, tuvieron la mala suerte de que les salió que tenía la altitud exacta de 29.000 pies justos. Y claro, decían, es que va a parecer que hemos redondeado. Entonces dijeron, pues 29.002. Y les decía, si utilizáis el sistema métrico decimal como todos los demás, no tendríais estos problemas, ¿no? Pero bueno, pues ese fue el problema que tuvieron, la anécdota. Bueno, ¿cuál fue el problema que tuvo esta gente? Pues que utilizaban para esa trigonometría un péndulo. Y el péndulo atrae hasta el centro de la Tierra, o sea, hacia el centro de la Tierra y ya está. Pero ellos ya sabían, porque lo dijo Newton muchos años antes, que el péndulo, o sea, que la atracción gravitatoria de un objeto con mucha masa ejercía una modificación. Por lo tanto, ellos sabían que el péndulo no marcaba hacia el centro de la Tierra exactamente, sino que cuando estaban cerca de las montañas tenía que haber un cierto desfase. Como eran unos matemáticos de primera línea, calcularon cuál tenía que ser la desviación con la altura calculando la masa de la montaña, y las cosas no salían. Y no sabían muy bien qué es lo que pasaba. Entonces hubo 2 personas que se encargaron de intentar explicar una teoría. Uno de ellos fue que lo que decía era que la parte superficial de la Tierra está formada por unos materiales que tiene
una densidad homogénea, pero está no flotando, pero sí, bueno, sí, más o menos flotando sobre esas natillas que decíamos antes, que es más denso. Si una montaña es muy alta, tiene que tener, como un iceberg, que luego veremos en la imagen, una raíz también muy grande. Como esto es más denso que esto al final nos genera una anomalía gravitatoria. Pesa menos de lo que debería pesar, porque le estamos quitando un volumen muy importante de algo muy denso. Otro señor, que fue Pratt, lo que proponía es, no, no hay una raíz, esto tiene una densidad, pero lo que varía es la densidad de las rocas que forman las montañas. De tal manera, las montañas más altas están formadas por rocas menos densas. Esto no se sostenía, porque se veía que las rocas, la densidad no influía. Esto es otra historia también para tirarse meses investigando cómo fue esta lucha, porque este señor en realidad fue el que hizo la propuesta inicial, la llevó a la Sociedad de Londres, Científica de Londres, hizo allí una explicación muy detallada, y este señor, una semana después, entregó un escrito de 4 páginas sin ninguna fórmula científica diciendo esto no es por esto, esto es por esto otro, lo cual les provocó, como se puede imaginar, una correspondencia de lo más divertida entre los dos y una polémica científica también que se estudia en muchos sitios, ¿no? Bueno, pues esta es la idea de las montañas. Una montaña es un material rocoso flotando, vamos a decir, sobre un material más denso, de tal manera que cuanto más alta sea una montaña, más profundas son sus raíces, como un iceberg. Con los años lo que se descubrió es que no es un iceberg exactamente, sino que en realidad hay una acomodación regional. Es como si tenemos una estantería de madera como esa, bueno, esa tiene unos buenos tablones, pero si ponemos tablones más finos y le ponemos muchos libros, se va a combar por el centro, aunque el libro más gordo no esté en el centro, pero va a tener esa deformación. Bueno, pues más o menos es esto. De tal manera que sabemos que las montañas tienen una raíz, pero una raíz que se acomoda regionalmente. No tiene que estar justo debajo del Everest, el punto más profundo dentro de la corteza terrestre. También lo que se vio era que según se va erosionando una montaña, la montaña se ha formado, como os decía, el Pirineo se empezó a formar hace 50 y acaba hace unos 35. ¿Qué es lo que ocurre? La erosión empieza a desmantelarlo, pero es como un iceberg. Le quitamos peso y sube, con lo cual las montañas tardan mucho en perder altitud por erosión, porque los primeros millones de años, los primeros kilómetros que le quitamos los va compensando porque va flotando otra vez. Hay muy poca diferencia de altitud al principio. Con lo cual, la cuarta idea es que las montañas tienen raíces y flotan sobre una capa más densa situada bajo la corteza terrestre, y cuanto más alta sea una cordillera, más profundas serán sus raíces. Todas menos una, que es muy curioso, que es Sierra Nevada. Es la única cordillera o la única cadena, bueno, una cadena, o sierra grande, por así decirlo, del mundo, que no tiene una raíz cortical. Pero eso ya lo dejo para otra ocasión, porque si no, nos perdemos. Bueno. Esta es una imagen del glaciar de Godwin-Austen, que es este de aquí. Este lugar se llama Concordia, es un lugar maravilloso. Pedro conoce muy bien todos estos sitios porque ha estado allí. Bueno, es un lugar de confluencia de varios glaciares, es un lugar maravilloso, ¿no? Una foto hecha hasta desde 7.300 metros. Bueno, pues uno de los exploradores que primero vino aquí, que se llamaba Godwin-Austen y que por eso se bautizó así el glaciar, ya descubrió aquí en 1850 más o menos fósiles. Dijo, ¿qué hacen fósiles marinos aquí arriba? No tenía ni idea. Él era geólogo, hijo de un geólogo famosísimo, pero era geólogo, topógrafo, geógrafo, pintor. Sus acuarelas están catalogadas como patrimonio nacional en Gran Bretaña, está en un museo. Un personaje también de los que te vas y solamente investigando su vida te puedes pasar años, ¿no? Estaba casado con el rito anglicano, se fue a explorar mundo, se casó con la hija de un jefe de Afganistán que tenía un ejército, luego se fue hacia más para allá y ya se casó con el rito budista. Un personaje brutal. Y aparte de todo esto, es el que inició el estudio de los moluscos de agua dulce, el creador del estudio científico de los moluscos de agua dulce, que no sabe, dice, ¿qué pinta todo esto? Un tío que ha estado durante 5 o 6 años recorriendo Afganistán, Pakistán, Tíbet, China, Nepal,
todo, ¿no? Bueno, pues personajes de estos que dices, es este señor 7 u 8 vidas en uno. De hecho, se propuso que el K2, de hecho, hay mapas donde todavía el K2 figura con el nombre Godwin Austen. Lo que pasa es que luego, para evitar tener el mismo problema que habían tenido con Everest, consideraron que era un error, lo quitaron, pero hay mapas todavía que lo pone en algunos sitios. Bueno, pues este señor había encontrado fósiles y a partir de ahí se corrió la voz, por así decirlo, que había fósiles, y entonces algunos de los científicos más importantes mandaron a sus becarios a que se fueran al Tíbet a coger fósiles, ¿no? De tal manera que encontraron amonites como esos de allí. Claro, mandaban a becarios y venían científicos de primera línea, porque claro, se habían curtido y habían aprendido un montón. Y uno de ellos, un tal Stachy, descubrió unos cuantos fósiles de amonites y los mandó a Londres. Y este señor, que era un austriaco que se llamaba Edward Suess, que es también uno de los grandes de la geología, había hecho su tesis con amonites, que son esos organismos de los Alpes. Y dijo, voy a Londres a ver qué pinta tienen. Y cuando los vio dijo, son exactamente igual que los que yo he encontrado en los Alpes y en los Cárpatos. ¿Qué significa? Que se formaron a la vez, o sea que son organismos que vivieron a la vez y que vivieron en el mismo mar, porque la diversificación biológica, ya con lo poco que conocían a Darwin, ya sabían que es que en mares diferentes habrían sido diferentes. ¿Qué significaba? Que en su momento había un mar que comunicaba lo que hoy son los Alpes con lo que son los Cárpatos y con lo que es el interior del Tíbet. Edward Suess, como digo, mandó a varios becarios, algunos no volvieron, otros sí volvieron, y entonces, después de 30 años de haber visto esos fósiles, tuvo la valentía, porque no se atrevía, de hacer esta propuesta, y era la propuesta de que en el Jurásico, que no sabía hace cuántos miles de años, pero ya se habían puesto nombres porque eran asociaciones de fósiles y demás, había habido un océano que había comunicado estas regiones de aquí. Y entonces él durante todos los años fue recopilar más fósiles de toda esta región para ver que se correspondían. Lo curioso es que si se lo hubieran explicado a un tibetano te habría dicho, claro que sí, en la cultura tibetana, en la nepalí, bueno, en la nepalí del sur y en la India, en todas esas culturas, en la mitología, se habla de un océano que hubo en Asia Central. ¿Por qué? Porque habían encontrado los fósiles y mercadeaban con ellos, de hecho. Con lo cual sabían que ahí en un momento había un océano. Pero eso les daba igual cómo y demás, no tenían el problema de decir, como no sé cómo se ha formado, no lo puedo decir, no, estos lo decían. Bueno, pues Suess por fin se animó a ello. Y entonces él propuso, como había recopilado muchas pruebas, que hubo un momento hace unos 200 miles de años, un poquito más, que hubo un solo continente, que se llamaba Pangea, donde estaban todos unidos, y que se separaría y que habría un continente que se llamaba Laurasia al norte, otro que se llamaba Gondwana al sur, y en este océano estrecho que había aquí, que podría ser como el antecesor del actual Mediterráneo, es donde vivían esos amonites, donde fosilizaron, y luego los movimientos, que ahí ya no se metía muy bien cómo, se habían producido, habían generado que esas montañas, esos océanos, se convirtieran en montañas. ¿Cuál fue el problema de Suess con esta teoría? Que le decían, vale, pero ¿cómo se han formado las montañas? Y decía, no lo sé. Decían, pues, mal vamos. La teoría de Suess, que fue un genio absoluto también, otro personaje de estos espectacular, estuvo vigente hasta hace no muchos años. Vamos, de hecho, los que son un poco mayores que yo han estudiado las teorías de Suess, no como vigentes, pero sí como muy actuales, ¿no? Estamos hablando ya de 1800 muchísimo y 1900 poco, por así decirlo. Bueno, pues una recreación de cómo sería ese antiguo océano hace unos 90 miles de años, en el Cretácico. Ahora podemos saber perfectamente, bueno, perfectamente no, pero con bastante grado de detalle cómo era esa geografía y qué organismos vivían. Y hoy en día podemos ver restos de esos océanos. Este es el Cervino, el Matterhorn, que casi todos conoceréis, y aquí estas rocas que se ven al pie del Cervino son rocas claramente marinas, que se forman en el fondo de un océano. El Cervino, la parte final, donde esa línea roja para abajo, pertenece a unas rocas de ese continente que se llama Gondwana, y las montañas que habría a este lado de aquí, que son el Monte Rosa, pertenecen al otro continente de Laurasia. Es decir, tenemos ahí a 3000 y pico metros, y en una de las regiones alpinas más bonitas y espectaculares del mundo, tenemos un continente, el océano y el otro continente. A los suizos además no les hace ninguna gracia eso de que el Cervino sea africano. De hecho, hay un libro que se llama El Cervino es africano,
que lo editó un suizo y que recibió bastantes críticas porque no les gustaba mucho la idea, pero es real. La idea 5, la geografía terrestre ha cambiado sin cesar y sigue haciéndolo. La creación de las montañas y el cierre y apertura de nuevos océanos es el resultado de la dinámica interna del planeta y esas antiguas geografías quedan registradas en las rocas y lo podemos describir. Todavía no se sabía las fuerzas horizontales, de eso sí, de dónde venían, pero ya íbamos viendo que esto se movía. Ahora, ¿cómo se movía y por qué? Ni idea. Nos vamos a remontar casi 3 siglos antes a este señor, a Nicolás Steno, que era un abad, otro personaje espectacular, está canonizado, enunció los 3 principios básicos de la estratigrafía, que es una de las ramas de la geología, describió varias especies nuevas de delfines que no se conocía, descubrió los ovarios femeninos, o sea, dices, bueno, es que les daba igual, estos hacían de todo, unas mentes privilegiadas, impresionante. Bueno, pues Nicolás Steno lo que dijo fue algo que ya había visto Hutton de hecho lo usó. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un sitio donde se nos produce una acumulación de sedimentos, se nos forma una capa, pero encima se nos formará otra que será más moderna, encima otra porque tenemos una y se nos acumulan nuevos sedimentos, de tal manera que es el principio de superposición de los estratos. Cuanto un estrato, cuando esté más profundo, más antiguo es con respecto a los demás. O sea, este es más antiguo que este, y este más antiguo que este, y este más antiguo, y este es el más moderno de todos. Hasta ahí todo estaba bien. Pero es que además dijo, vale, si yo en un lado del valle tengo esta roca y veo muy bien esa sucesión y aquí a lo mejor no la veo porque tengo vegetación, pero sé que es el mismo tipo de roca, es que tiene la misma edad, con lo cual podía reconstruir a partir de un afloramiento donde se pudiera ver las cosas de manera privilegiada qué es lo que estaba ocurriendo en otro sitio que a lo mejor no se veía tan bien. Y es más, dijo, si una de esas capas tiene unos fósiles y otra, aunque sea otro tipo de roca, tiene los mismos fósiles, tiene la misma edad. Eso llevado a la complicación poco a poco te permite que si tú tienes un sitio donde tienes una serie de rocas así plegadas, las discordancias que veía Hutton y demás, tú podías calcular qué iba antes, qué iba después, no cuántos millones de años se formó, eso no lo sabes, pero sé que se formó una cosa antes y otra después. Por lo tanto sé que primero se me formaron estas capas que estarían horizontales, luego se me formarían, luego se me erosionarían, luego se me acumularía esta y demás, de tal manera que con esto, sabiendo dónde había unos fósiles en un sitio y algunas rocas, podía poner un orden casi en todo el planeta, y por eso digo que ya se sabía que una cosa era del Jurásico o del Cretácico o del Mioceno, sin saber cuántos millones de años tenía, pero se sabía que era más antiguo o más moderno por los fósiles que tenía o por la posición que tenía. Y esto hasta hace muy poquitos años no se ha sabido cuántos millones de años era porque no había métodos, pero se sabía que era más antiguo o menos antiguo. Y se puede llegar a hacer reconstrucciones de regiones realmente complejas. Estos son el típico problema que se pone un estudiante de primero de geológicas, dime los acontecimientos que han ocurrido, y son los principios que se inventó Steno en 1600 y pico, o sea que, para que os hagáis una idea. El día que se cumplió el 30º centenario de su muerte, Google incluso puso sus simbolitos con los fósiles y demás, ¿no? Bueno, pues los principios de Steno valían para todos los lugares del mundo, menos para uno también, ¿no? Que al final siempre tiene que haber la excepción. Y ese lugar estaba en los Alpes suizos, donde estaban los mejores geólogos del mundo, de las regiones alpinas, ¿no? En donde tienen una región, tienen un tipo de roca que se ve aquí con unos fósiles, se ve una línea perfectamente aquí y otro tipo de rocas. ¿Y cuál es el problema? Los fósiles de aquí eran más modernos que los fósiles de aquí. Es decir, Steno se acabó. Entonces, pero nadie se atrevía porque Steno había sido útil para todo lo demás. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, pues aquí hubo generaciones de geólogos suizos, 4 o 5 generaciones de geólogos suizos peleándose para intentar explicar qué es lo que había ocurrido aquí. Y al final ocurría un poco también con estas cosas que ocurren con la ciencia. Como no podían explicar que eso estuviera invertido, inventaban cualquier tipo de cosas, unos pliegues extraños, un vuelco, una cosa, pero no podían explicar esto, con lo cual lo negaban, era lo del traje del emperador. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, ahí vemos unas rocas que, fíjate, ahí tienen... Ahora sabemos los millones de años de diferencia, ¿no? Pero entonces sabían que eran muchos millones de años porque había muchos, estaba todo el Jurásico, todo el Cretácico y aquí no estaba representado. Fijaos las representaciones de la época, donde pintan la línea perfectamente, pero no sabía muy bien explicar qué es lo que ocurría. Estos son 2 dibujos, es un poco difícil de ver. La parte superficial es igual en los dos, que es lo que veían los geólogos. Hasta ahí no había ninguna duda. El problema era cómo conectaban las capas por debajo, que eso no se ve, y cómo lo interpretaban.
Entonces el de arriba, que es el que estuvo vigente durante mucho tiempo, pues inventó que había aquí un pliegue, una cosa muy complicada y tal, hasta que después de 4 o 5 generaciones de geólogos llegó un no geólogo y le dijo, pues eso está clarísimo, es que esto estaba una capa así y otra así y se ha superpuesto una encima de la otra. Dijo, ¿y cómo se ha formado? Dijo, pues no lo sé, pero es que esto es evidente que se ha hecho así. Con lo cual, en 1902, en el Congreso Geológico Internacional, se dijo que los cabalgamientos, que es este proceso que ahora lo pondré mejor, que se vea mejor, eran una realidad, que no se sabía cómo se habían formado, pero que era una realidad y se aceptaron como tal. Igual que se sabía que la brújula se imantaba y nadie sabía de dónde venía el campo magnético terrestre, lo cual supuso una manera nueva de ver la ciencia, porque significaba que se podía dar por hecho algo aunque no se explicara cómo era el procedimiento. Esto es lo que venía a decir este señor, que lo que tenemos es una serie de rocas, que esta es más moderna que esta y esta más moderna que esta, las tenemos juntas, pero por la deformación horizontal que decía Saussure, que no sabemos de dónde viene, llega un momento en que se solapa. Y si se produce la erosión, si nos cargamos esto por erosión, tendremos esta capa por encima de esta y de esta que es ella misma, con lo cual podemos tener repetido la misma capa. Esto sería en fases, como vemos allí, una primera fase, otra en la que el empuje sigue y lo va desplazando, otra en la que ya lo rompe, ya realmente nos lo está mandando por encima, y otro en el que incluso nos lo manda varios kilómetros para allá. Estos mantos de corrimiento en los Alpes se han descubierto, bueno, se descubrieron allí, en el Pirineo se han encontrado, en el Himalaya se han encontrado también, en todas las cadenas montañosas se han encontrado. Lo que pasa es que es intelectualmente muy difícil de entender, porque algunas de estas capas tienen 4, 5 o 6 kilómetros de espesor. Y se han desplazado 40, 50, 60 o 70 kilómetros, con lo cual es que realmente era todo un avance intelectual el asumir que una lámina de 5 kilómetros de espesor se te puede desplazar 40 o 50 kilómetros, ¿no? Los geólogos, en plan de broma, decimos que esto es lo que ocurrió en el Pirineo español y que esa fue la primera invasión francesa, ¿no? Cuando nos mandaron todos los mantos para acá, ¿no? Pero bueno. De hecho, estos son los mantos del Pirineo. La primera fase sería la que tenemos aquí, la siguiente en la que sigue empujando más y nos los va mandando los mantos para allá, y otra en la que tenemos aquí y la erosión nos lo provoca. Es un poco complicado, pero bueno, pero para que lo veáis en el campo, perdonad, vuelvo para atrás. Esta es una foto del valle de Añisclo, una maravilla, donde si os fijáis la sucesión de rocas que tenemos es una roca verde dorada, o sea, dorada pero con vegetación verde, y luego unas rocas blancas. Pues si la fijáis tenemos verde, blanco, verde, blanco, verde, blanco, otra vez blanco con otra inclinación, otra vez blanco con otra inclinación, otra vez blanco, y allí arriba del todo donde pone uno, otra vez verde. Es decir, que tenemos, no se solapa una capa, sino se solapa una y otra y otra y otra, y podemos llegar a tener hasta 7 láminas de estas, una encima de la otra. Aquí se ve muy bien porque los colores lo marcan muy bien, porque no hay vegetación, porque un glaciar nos ha excavado el cañón y nos lo deja ver, y además porque es una escala pequeñita, no son láminas de kilómetros de espesor, son de centenares, pero nos demuestra que realmente esos esfuerzos horizontales nos produce este apilamiento, y ese apilamiento, ¿qué es lo que produce? Altitud. Y aparte, ¿qué es lo que produce? Que las cordilleras no sean simétricas, sino que si el empuje viene de un lado, pues como le ocurre en los Alpes, lo que tengo es la deformación hacia ese lado, que era otra cosa que Saussure había descubierto y que la teoría de la contracción de la manzana asada y demás no podía explicar, porque si se contrae o si es algo vertical, tendré cordilleras simétricas, pero no tendré las montañas empujadas hacia un lado, que era algo que veían en el campo perfectamente. Sexta idea, las fuerzas orogénicas son de tal intensidad que pueden provocar el desplazamiento de grandes láminas de roca de miles de metros de espesor a lo largo de cientos de kilómetros, creando cordilleras asimétricas. Estamos acabando ya, antes de que os dé ya un patatús. Bueno, nos movemos a otro lugar del mundo, a la Antártida. En el año 1912, el comandante Scott, bueno, fue antes, pero en 1912 decide que quiere ser la primera persona en alcanzar el Polo Sur. Bueno, lo decide, había una lucha importante por las diferentes potencias, tanto por el Polo Norte como por el Polo Sur. Y además, una vez conquistados el Polo Norte, pues el Polo Sur era estratégicamente, los británicos llevaban mucho tiempo trabajando allí. La Antártida era, nunca mejor dicho, un punto blanco en el mapa. No sabíamos exactamente qué es lo que había, y entonces alcanzar el Polo Sur tenía reivindicaciones políticas, estratégicas y además científicas. Las campañas que movió Scott generaron una cantidad de información científica brutal, frente a la de Amundsen, que como sabéis fue el primero en llegar al Polo Sur y que fue escandinavo en el sentido más puro. Tú que quieres llegar al Polo Sur, pum, pum, llegó al Polo Sur, se fue, y entre que Scott había recopilado muestras, rocas de todo tipo, Amundsen lo hizo mucho más rápido, ¿no?
La historia la sabéis más o menos, ¿no? Que salen los dos, Amundsen salió desde un lugar, Scott salió desde otro. Cuando salieron de Inglaterra y de Noruega, Scott no sabía que Amundsen, que salió meses después, quería ir a alcanzar el Polo Sur, se enteró más tarde, que aún no existían los sistemas actuales, siguieron rutas diferentes y bueno, pues esta es la foto que se hicieron cuando llegaron al Polo Sur, la expedición de Scott, y que cuando llegaron al Polo Sur descubrieron que estaba allí la bandera del Fram, que era el barco de Amundsen. Es decir, que después de estar pasando 2 meses, pasando frío, penalidades, hambre, de pasar todo tipo de situaciones difíciles y problemáticas, cuando llegan al Polo Sur se encuentran que no son los primeros, ¿no? Y el diario de Scott, otra maravilla, por cierto, está traducida más al español, es espectacular porque Scott no dejó de tomar notas hasta el propio momento de su muerte, en el que se despide de su mujer, de sus hijos y de la reina de Inglaterra, por ese orden, y ahí se acaba el día. Es espectacular. Va contando todo lo que les va pasando y la verdad es que llega un momento en que dice, lo tengo que alternar con otra lectura porque es que me entra un desasosiego, pobre hombre, es que no les paraban de pasar cosas. Y es lo que decía, ¿no? Es muy triste haber sufrido tanto para no tener la recompensa que te da la prioridad de ser el primero, ¿no? Bueno, la foto, le veis que no están muy contentos, hice una foto famosísima que pasaría a la posteridad, pero cuando empezaron a volver se encontraron, esto es un vídeo que va a ir un poco a trompicones, pues que se dieron cuenta de que habían apurado mucho y que el invierno se estaba acercando y que ahora en la carrera no era por ser el primero, sino por llegar vivos antes de que el invierno les llegara, por sobrevivir. A los pocos días uno de ellos se cayó en una grieta, ya tenía muchas dificultades para andar, otro tenía congelaciones más severas, te va describiendo todo, como os iba diciendo, y al final va viendo, uno de ellos ve que no puede continuar y para evitar ser un problema se suicida, vamos, dice, voy un momento fuera a ver qué es lo que hay, y sabían que se estaba yendo para perderse la ventisca y que no tuvieran que cargar con él, pues van dejando los compañeros y demás, pero bueno, el caso es que cuando ya les quedaban, ya había muerto uno de sus compañeros y otro estaba bastante mal, de repente Scott decide que hay una tarde que se tienen que parar a recoger fósiles en un sitio, porque habían encontrado un ejemplar que les había gustado y que eso era fundamental, sabiendo que eso les podía costar la vida. Se paran, están una tarde entera recogiendo rocas y fósiles, continúan andando con 17 kilos más, deciden que dejan el cuerpo del compañero, que se murió, pero que no dejan las rocas y los fósiles. Montan el último campamento, este es el que dice, me voy a ver qué hay por ahí, y se muere, ¿no? Al final, Scott se despide de todos y pone, las rocas y los fósiles serán encontrados con nuestros cuerpos. O sea, una gente que sabe que se quedaron a 15 kilómetros escasos del siguiente depósito, que están cargando 17 kilos de más, que han pasado una tarde, o sea, sabían que coger esos fósiles les podía costar la vida, y les costó la vida, y aún así los recogieron. Con lo cual, Scott ha sido muchas veces definido como un estratega horrible, porque llevó mulas y tal, y que lo que era un científico como no ha habido otro, lo que para que le costó la vida también, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, son historias de una recreación que hay, y ahí es cuando están diciendo, nos vamos a morir, pero los fósiles se encuentran. Vale, ¿qué es? Y de hecho los encontraron al año siguiente cuando encontraron los cuerpos. ¿Qué es lo que había encontrado Scott o qué es lo que estaba buscando? Pues este ejemplar en concreto, este fósil, que aquí no se ve muy bien, pero pues, he conseguido una foto de uno que se ve mejor, espera, voy a pasar, que es esto. Es una hoja de una planta tropical que evidentemente en la Antártida no podía existir. Vuelvo un momento para atrás, era este árbol de aquí. ¿Qué es lo que significaba eso? Que en su momento en la Antártida había habido vegetación tropical. ¿Qué es lo que significaba eso? Que en la Antártida no siempre había tenido hielo. ¿Y qué significaba eso? Que la Antártida no siempre había estado en el Polo Sur, sino que ese continente se había desplazado. Y había estado unido a ese famoso continente de Gondwana que había dicho Suez. Y era la prueba definitiva de que la Antártida también había formado de ese gran continente que se sabía que habían estado África y Sudamérica. También la Antártida y por lo tanto Australia, todos esos continentes de allí, ¿no? Bueno, pues esa demostración científica fue la que le costó, en cierto modo, la vida a Scott y a sus compañeros. ¿Veis? Esto es lo que ellos sabían, que esto había formado parte de ese continente, pero al tener la Antártida era la pieza para conseguir poner Australia y Nueva Zelanda, y luego más tarde se encontrarían fósiles de esa misma planta en la India, con lo cual ya quedaba claramente, aunque no supieran cómo. Bueno, pues el mismo año que Scott iba al Polo Sur
y moría en el Polo Sur. Fue el mismo año que se hundió el Titanic, fue un año terrible para los británicos. Este señor, que se llamaba Alfred Wegener, se iba a la otra punta del mundo, a Groenlandia. Otro personaje espectacular, era físico de la atmósfera, inventó sistemas para medir las concentraciones de los gases en la atmósfera y como lo que necesitaba, por ejemplo, era tomar muestras de altitud, pues se hizo piloto y batió el récord del mundo de altitud de pilotaje. O sea que aquí valía todo, si necesitabas algo eran gente increíble. Pero bueno, Wegener, ¿qué es lo que se dio cuenta? Pues la típica historia que hemos leído todos en el colegio, ¿no? Que África y Sudamérica encajaban, con lo cual él lo que vino a decir era que eran los continentes los que se movían. Y aunque ya se sabía que había habido movimientos de continentes, aperturas de océanos y demás, él lo que decía es que eran los continentes en sí los que se desplazaban horizontalmente, porque Suez y todos estos lo que suponían era esas teorías de levantamientos y de hundimientos. Pero él decía no, que se desplazaban en la horizontal, porque estos habían estado unidos horizontalmente y se habían separado. Según otras teorías, lo que habría ocurrido es que que, por ejemplo, África se habría hundido con respecto a Sudamérica, pero no que se desplazaran horizontalmente. Y eso era una aberración porque no se sabía cómo se podía producir ese movimiento. Él se dedicó toda la vida a encontrar pruebas que demostraban que efectivamente había restos de rocas de origen glaciar en todas estas regiones, la planta, el Glossopteris que había encontrado Scott, que también estaba, también que había Mesosaurus, que había rocas y todo lo demás. Pero Wegener nunca fue creído y de hecho fue absolutamente maltratado, por varias razones, maltratado científicamente. La primera de ellas, era un alemán, germano, prusiano, por así decirlo, en la época entre dos guerras mundiales, con lo cual, era malo. Con lo cual eso no gustaba. Y segundo, adoptó un enfoque absolutamente anticientífico, que es, la ciencia funciona en que tú vas descubriendo una serie de evidencias, tienes unas hipótesis que vas en unas evidencias que te lo demuestran y entonces creas una teoría. Y Wegener hizo lo contrario, dijo, los continentes se han movido horizontalmente y ahora me voy a dedicar a buscar las pruebas, un poco como lo que les había ocurrido a los otros. Como eso no era científicamente correcto, siempre se le consideró un advenedizo, además no era geólogo, o los geólogos pueden imaginar, cuando los grandes descubrimientos de la geología los han hecho los geólogos precisamente, pues que era un advenedizo, que era un oportunista, lo llamaban ciencia barata, ciencia ficción, todo este tipo de cosas. Wegener murió con la sensación de que nadie le creía, cuando en el fondo es verdad que los continentes se movían, pero no exactamente como él predecía. Él hizo sus modelos de cómo se habían ido moviendo los continentes en función del encaje y demás, sin poder explicar cómo se habían formado, o sea, cómo se había producido ese desplazamiento. Unos pocos años después, en 1924, se produce la tercera y última de las expediciones británicas antes de la década de los años 20 para intentar coronar el Everest. Es decir, ya se habían alcanzado los dos polos, pues solo faltaba el tercer polo, el Everest. Y en aquel momento se formó esta expedición en la que el principal alpinista de la época, George Mallory, que es el más chulo de todos, como lo podéis ver aquí, era la estrella del alpinismo británico y intentaba subir al Everest por tercera vez consecutiva. Fue el que inventó la famosa frase de ¿por qué está ahí? ¿No? ¿Por qué quiere subir al Everest? Dijo, porque está ahí. Es una frase muy así, pero que se ha utilizado, lo utilizó por ejemplo Kennedy para justificar por qué había que llegar a la Luna. ¿Por qué hay que llegar a la Luna e invertir tanto dinero? Porque está ahí. Es una frase que se ha utilizado muchas veces. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues es una historia también apasionante y demás, ya amenazados por la presencia, por la venida del monzón. Mallory y su compañero Irving se acercan hacia la cumbre del Everest, cargados con esos aparatos de oxígeno infernales por la cara norte, habían subido por aquí, estaban más o menos acampados por aquí, tenían que recorrer toda esa arista, y cuando están más o menos como por aquí, se les vio por última vez, ¿no? La persona que los vio además era precisamente el geólogo de la expedición, que se había quedado más alto, estaba nublado, no veía nada, de repente se despejó, los vio, dijo también una famosa frase de que caminaban decididamente hacia la cumbre, se volvió a nublar, nunca más se les volvió a ver con vida, no se sabe si llegaron a la cumbre o no, mil hipótesis, teorías, parece que es muy difícil que lo alcanzaran, pero bueno, esa es la tumba. Este era el geólogo, este era el aparatito con el que hacía las observaciones, y mientras que estaba nublado y no conseguía ver nada, pues hizo lo que hace. Cada uno tiene su deformación profesional y se dedica a sus cosas. Uno se dedica a una cosa, otro a otra, pues el geólogo se dedicó a ver las rocas que había alrededor. Y se encontró
unos fósiles muy parecidos a estos. No son el ejemplar original porque se ha perdido, pero muy parecidos. Unas rocas que veía así en planta, o sea, así desde arriba, y esto en sección, que parecen desde luego el hueco de una caracola, de un gasterópodo, que no lo es en realidad, porque al final lo que se supo es que es una estructura que se crea por deshidratación de las arcillas que forman esta roca, que generan una estructura concéntrica que parece orgánica pero que no lo es. Durante unos cuantos años se pensó que en el Everest había fósiles a cerca de 8.000 metros de altitud, pero luego se descubrió que no era así. Sin embargo, en el año 2006, bueno, ya en el año 60 y tantos, sabéis que en el año 53 se subiría el Everest por primera vez por los ingleses, los suizos en el 56 subieron y consiguieron sacar y traer muestras. Hillary tenía como encomienda traer rocas de la cumbre, pero yo creo que dijo, bastante tengo con haber subido y bastante tengo con bajar, no voy a traer rocas de la cumbre, porque era una prioridad que tenían, igual que los astronautas tenían prioridad de traer rocas de la Luna, y Mallory tenía como instrucción fundamental traer rocas de la cumbre de Everest si llegaba. El caso es que en el año 56 ya se trajeron unas muestras, parecía que tenían fósiles, están confirmados, pero sobre todo en el año 2006 se consiguieron estas muestras, que la verdad es que los expertos lo ven, yo no lo veo, pero bueno, os lo traigo aquí. Se supone que estas Cs son plaquetas de unos crinoides, de unos lirios de mar, y esta forma que hay así, lobulada, es una de las fórmulas de los lóbulos de los trilobites, 2 de las 3 que tendría que tener. Es decir, que las rocas de la cumbre del Everest se formaron en un mar tropical cálido, bien iluminado, tranquilo, como el Caribe actual, de hace unos 420 millones de años. No hay mayor alegoría de que la Tierra está dinámica que las rocas del techo del mundo en su día fueran un océano. O sea que supuso toda una novedad. Pero seguía faltando el mecanismo, ¿vale? Pero ¿cómo ha llegado esto allá arriba? Que es lo que no se podía entender. Pues ya acercándonos a la parte final es cuando después de la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, los rusos y los norteamericanos, bueno, la URSS y de Estados Unidos estaban en paz, pero no del todo. Entonces había un contraespionaje muy importante. Hicieron unos acuerdos de no utilizar explosiones nucleares bajo el mar y bajo unas condiciones, pero no se fiaban unos de los otros. Entonces los americanos decidieron plagar el océano de unos microfonitos para saber si había explosiones o no y poder ir y decir que los rusos eran malísimos y que estaban haciendo explosiones y tal y no sé qué. Esto sobre todo porque hubo varios geólogos y físicos, sobre todo físicos, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial en la Marina y entonces descubrieron que eso podía ser una herramienta útil para descubrir a los submarinos japoneses y alemanes. Y entonces dijeron, pues también lo vamos a utilizar para el tema de las explosiones nucleares. Y cuando recopilaron todos esos datos durante varias décadas, vieron que dibujaba unas líneas en el océano que se podían ver bastante bien. Y cuando exploraron esas líneas, vieron que eran cadenas montañosas que había justo en los fondos oceánicos. Y que en esos lugares no es que hubiera explosiones que hacían los rusos y demás, es que lo que ocurrían eran terremotos. Es decir, que la Tierra, la corteza, estaba rota en una serie de placas y que en los movimientos de esas placas generaban terremotos. Ya nos empezamos a acercar hacia donde está un poco la teoría. Como digo, empezó una exploración submarina brutal, casi tan importante como la campaña trigonométrica de los indios, y además fue una mujer la que fue la encargada de recopilar toda esa información y hacer el primer mapa de los fondos oceánicos que hubo, ¿no? En aquella época, con la mentalidad que había, y no estamos hablando de hace muchos años, pero se consideró, pues un ejemplo que utiliza de mujeres en ciencia, que últimamente, sobre todo hace unas semanas, estuvo muy en boga porque decían que solo una mujer podía tener la paciencia y la minuciosidad suficiente como para recopilar todos esos datos y demás. La verdad es que no sé cómo no se volvió loca, pero bueno. El caso es que aquí tenemos un mapa de los fondos oceánicos y que nos delimitan esas placas. Y además descubrieron otra cosa, y era que alrededor de esas dorsales, de esos lugares, de esas montañas, las rocas eran, cuanto más cerca a la dorsal, más modernas, y cuanto más lejos, más antiguas, por un tema de datación de las rocas. Es decir, que en esas dorsales se generaba corteza nueva, y cuanto más lejos, más antiguas, hasta que se llegó a hacer un mapa de la edad del fondo oceánico, y se veía que efectivamente lo rojo lo más moderno, lo verde lo más antiguo, es decir, la Tierra está creciendo en los lugares donde están estas dorsales. Pero claro, si el planeta no crece, ¿por dónde disminuye? Esa era la duda.
se dieron cuenta de que había algunos lugares donde había unas fosas submarinas muy profundas, como las de aquí, la de las Marianas, la que hay al lado de los Andes, vamos, ya en la costa, vamos, y entonces se dieron cuenta que es que eso lo que era que una placa se introducía por debajo de otra y en esa, al introducirse, creaba como una fosa submarina, de tal manera que en algunos sitios se generaba corteza y en otros se hundía. Este sería el modelo, ¿no? Aquí se generaría la corteza nueva que se va desplazando y se va hundiendo por debajo de otros continentes. Por fin teníamos un mecanismo que nos explicaba por qué se producía un movimiento horizontal, con una técnica de lo llaman de la cinta transportadora. Aún así, nadie era capaz de formular la teoría de manera completa, sino que uno decía, hay dorsales, os decía, en las dorsales se crea corteza oceánica, otra, las rocas más modernas están al lado de la corteza oceánica, pero nadie conseguía juntar todas las piezas y jugarse el tipo y decir, esto se origina así. Había una serie de problemas más y este señor que se llamaba Tuzo Wilson, que era un físico canadiense que también se hizo geólogo, le gustaban las dos cosas y trabajaba bien con ambas cosas, fue el que por fin juntó todas las piezas y consiguió hacer la teoría de lo que le llamamos la teoría de la tectónica de placas, que sería un poco el esquema que veis aquí, ¿no? Como he visto antes, unas placas que se separan en unos sitios, que en otros lados se introducen y que por lo tanto nos genera el movimiento de las placas tectónicas. Y eso permitió entender la Tierra de una manera diferente. Ya sabíamos, como decía Saussure, que las montañas se forman por empujes horizontales, pero por fin estaba el mecanismo, que era que el calor terrestre mueve las placas en unas direcciones, a veces se juntan, a veces se separan, como resultado de esos movimientos se generan terremotos, esos terremotos provocan transformaciones en las rocas y esas transformaciones en las rocas generan montañas, de tal manera que se conseguía así. La última idea, la Tierra está dividida en una serie de placas que se mueven por la disipación de calor interno y cuyo desplazamiento provoca la generación de montañas. Y para acabar, pues dos cosas muy rapiditas. Hasta aquí todo bien, y esto es lo que la historia tectónica de placas, con muchísimas más aventuras entre medias. Pero en los últimos 15 años se han hecho descubrimientos que han hecho que cambie nuestra percepción actual de la tectónica de placas. Es decir, que la tectónica de placas que fue anunciada en los años 70, desde los años 80 hasta el 2010 más o menos, ha tenido una forma de verse, y casi desde 2010 hasta ahora se han visto cosas nuevas. Por ejemplo, estas son las Torres del Paine, que muchos las conoceréis, un lugar espectacular que está formado por una cantidad de rocas graníticas brutal. Esto se suponía que había tardado millones de años en formarse, un volumen, no voy a ser capaz, no lo recuerdo, pero vamos, cerca de 80 kilómetros cúbicos de granito, imaginaos lo que es eso, 80 kilómetros cúbicos, y las técnicas de datación han demostrado que se han formado en aproximadamente unos 150.000 años, o sea, a toda pastilla. O sea, que esto que pensábamos que las montañas se forman despacio y demás, no. Hay procesos de formación, hay procesos geológicos que son casi fulgurantes. Y otro, muy interesante, es que se ha descubierto, bueno, es una teoría que todavía está aceptada, pero como modelo, no hay pruebas del todo que permitan justificar la entera, y es que cuando nosotros tenemos una cordillera, si ocurre que tenemos una cordillera como el Himalaya, que el monzón le golpea, provoca una cantidad de precipitación impresionante, mucha nieve, mucha lluvia y muchos glaciares que escarban realmente, los glaciares son un agente erosivo, son como un bulldozer muy fuerte, ¿qué es lo que ocurre? Que produce una pérdida del relieve, pero de manera bastante rápida el relieve se recupera, y no es que se recupere por esa recuperación isostática que os he enseñado antes, porque no es que se recupere de altura, es que se recupera en el frente. La recuperación isostática sería que le quitamos aquí altura y entonces esto nos vuelve a subir. No, se recupera en el frente. Y es por un proceso relativamente difícil de entender, pero que, por decirlo de una manera, es que como nosotros aquí quitamos rocas por la erosión, lo que decía antes, estamos disminuyendo la presión, por lo tanto hay rocas fundidas que no estaban fundidas en el interior terrestre que se funden, y es como si tenemos una presa y en la presa hay una grietecita, el agua va para allá de cabeza. Se puede llegar a producir un flujo interior de rocas que van acercándose hacia la superficie y que por lo tanto reaccionan ante la erosión. ¿Por qué significa esto una novedad? Porque hasta ahora lo que se había pensado era que los procesos externos, los glaciares, los ríos, las dunas y demás, van por un lado. Los procesos internos, los volcanes, los terremotos, el interior terrestre, va por otro. De hecho, dos de los libros, los manuales de geología más famosos que se estudian en la universidad son el procesos externos y el procesos internos, que los escribió Paco Anguita, los dos. Ahora lo que se ha visto es que hay procesos externos
que condicionan a los internos, cosa que no se sabía. Sí que se sabía que los internos podían condicionar a los externos, es decir, una erupción volcánica al final es un proceso interno que llega a la superficie, pero que la erosión pudiera cambiar lo que está ocurriendo a decenas o a centenares de kilómetros de profundidad era algo que no se sabía que se podía cubrir. Como estamos en la época moderna de los papers y demás, ahora dices, yo lo publico y además, como es una idea, para que veáis cómo ha cambiado la cosa, como es una idea revolucionaria, me lo van a publicar en Science y en Nature. O sea, el que antes no se atrevía a publicarlo porque dice, me van a brear, ahora no solo lo publica, sino que encima le publican en la revista mejor. Y además dice, perfecto, si yo lo que quiero es que nadie esté de acuerdo, porque entonces todo el mundo va a escribir artículos poniéndome verde, pero para ponerme verde me tiene que citar, con lo cual, aunque hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen, porque eso es lo que hace que el ministerio me dé proyectos, que el ministerio me dé becarios y que el ministerio me dé dinero. Efectivamente. Así que es una reflexión final para que, sabiendo que os gusta la epistemología, que os dedicáis a eso, cómo va cambiando no solamente la forma de ver la Tierra, la forma de estudiarla, sino la forma de construir ciencia, que eso sabéis mucho más vosotros que yo, pero que la historia de cómo se forman las montañas es un ejemplo maravilloso de ver cómo han ido cambiando todas esas filosofías y esas mentalidades a lo largo del tiempo. Así que nada, yo creo que ya acabo con una foto de una montaña cercana para que no veáis que solo hablamos del Himalaya, de la Pedriza, y nada, pues sí, eso es lo que quería contaros, si tenéis alguna duda o algo. Voy a coger una de agua. ¿Alguna pregunta tenéis? Os he dejado fritos ya totalmente, ¿no? Os he dejado ya. Dice, no, que se calle ya. No, a mí, Luis, me interesa lo que has hablado del núcleo de la Tierra, que se produce una reacción definitiva nuclear. Porque Sí, claro. entiendo que es fisión, estamos hablando del mismo proceso de las estrellas. Sí. Entonces están creando cada vez materiales más pesados. Bueno, no es fisión, no, es una desintegración radioactiva normal y corriente natural. Sí, no. Sí. Es fisión, pero no se forman materiales más pesados. No, vamos a más ligeros. Vamos a más ligeros. O sea, del potasio 40... Es fisión, no es fusión, que es Eso el es. proceso en las estrellas. Eso es. Vas pasando isótopos cada vez más ligeros. Eso es, efectivamente, es radiación beta, con lo cual cada vez vas teniendo elementos más ligeros. Lo que pasa es que la concentración de esos elementos no es igual en toda el interior terrestre, son más abundantes en la corteza, con lo cual los cálculos que hacían de a qué velocidad, a qué calor debía haber en el interior terrestre son erróneos, porque tú no puedes extrapolar lo que hay en el primer kilómetro con lo que hay en los 6.000 y pico kilómetros, porque cada vez hay menos, con lo cual no es lineal el aumento. Pero bueno. Yo tengo dos preguntas. Una, recientemente el año pasado salió una serie de artículos y habían descubierto los nuevos continentes. Zelandia y no me acuerdo cuál era el otro. ¿Esto cómo encajaba en todo esto del tramo que había hecho este hombre que se había dedicado a fotografiar encima? Porque como esto estaba sumergido no se veía. Claro. Entonces, ¿esto cómo encaja? A ver, el tema es que actualmente conocemos muy bien la superficie terrestre, ¿no? Pero los fondos marinos son difíciles de explorar, y sobre todo obtener muestras de rocas que están a 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad, porque eso es bastante complicado. Entonces, hay algunas regiones, sobre todo remotas, en las que es realmente difícil hacer ese mapa de ese fondo oceánico y de cómo estaba compuesto. Entonces, lo que han descubierto es que hundido a miles de metros de profundidad, lo que había eran unos fragmentos de corteza continental, que es la que forma los continentes, que no se sabía que estaba allí. Entonces no es que se haya descubierto un continente nuevo, es que en realidad se ha conocido mejor el fondo oceánico y se ha visto que es que había una parte que estaba poco explorada. Eso puede ocurrir, al final se conoce mejor la superficie de la Luna que el fondo oceánico a día de hoy todavía. Y la segunda, has hablado de los volcanes, pero ha pasado muy deprisa. Sí. Y sin embargo los volcanes, y sobre todo los supervolcanes, deben de tener una fuerza que pueda alterar todo esto de la tectónica de placas, ¿no? Al final hay dos tipos de montañas, lo que pasa que es que
las que vamos a llamar orogénicas, que son las fruto de estas deformación de la corteza terrestre, que es todo lo que os he venido explicando, y luego las que no necesitan eso, que son los volcanes, que es que tú tienes un aporte de un material incandescente, una de esas células de convección que se acerca hacia la superficie, está muy caliente y llega a perforar la superficie y sale a la superficie. De hecho, uno de los problemas que tenía la tectónica de placas es que hay islas volcánicas que no están en los límites de las placas. Dicen, vale, en los límites de las placas hay volcanes, pero en medio de una placa, ¿por qué hay un volcán? Como por ejemplo Hawái o como por ejemplo Canarias. Y además, lo que más le llamaba la atención es que eran archipiélagos lineales. Y eso se explicó muy fácil. Lo que decían es que tú tienes un foco de calor, como si tú tienes un mechero encendido, y tienes un papel encima y lo vas moviendo. Ese papel es tu placa litosférica, tu placa tectónica, que se va moviendo, con lo cual el foco de calor está estacionario, está en el mismo sitio, pero como la placa se va moviendo, pues me va generando aquí, luego aquí y luego aquí. Como las erupciones volcánicas no es un chorro permanente, no es un mechero Bunsen que está ahí quemando, sino que va por pulsos, pues por eso me hace una isla aquí, luego está quietecito unos miles de años, la placa se ha movido, me genera otro volcán y así. Y eso es lo que este señor Tuzo Wilson era una de las teorías que pudo explicar. Y él lo explicaba como que, tú imagínate que estás sumergido en un río, tienes una pajita, echas aire a la superficie y alguien desde arriba está viendo las burbujas. Y ve la burbuja aquí, pero luego la ve allí, luego la ve allí y dice, la burbuja se me está moviendo. No, en realidad el foco es el mismo, eres tú, es que estás en el sitio, pero la burbuja se va moviendo por la corriente. Lo más interesante de este señor de Tuzo Wilson es que los tres problemas que había para explicar la tectónica de las placas los explicó con un señor con una pajita, con un señor que tiene una valla y que tiene las ovejas a un lado y a otro y se le mueven, o sea, con tres cosas que dijo, el que no lo entienda... Pero también está lo contrario, ¿no? Porque el Mount Rainier se llama, sí, que está en Canadá, Rainier, está todo llano. Se ve Claro. Sí, pero es que... No, ni una burbujita alrededor. No, pero ha habido veces que ese foco ha permanecido, por así decirlo, estacionario, pero también el continente ha tenido poco movimiento, con lo cual lleva muchos millones de años elevándose en el mismo sitio, con lo cual te va generando, debajo de Yellowstone es el que dicen que hay un gran supervolcán, ¿no? Que tienes una acumulación de energía allí que algún día pegará un petardazo. Eso se ve precioso en la isla de La Palma. ¿No? Si vas desde la caldera de Taburiente hacia el Teneguía, ¿no? Sí, el del sur. ¿No? Entonces vas andando por la sucesión de cráteres, ¿no? Que responden a eso, responden a que la isla se está moviendo en este sentido, ¿no? En el sentido de la caldera de Taburiente, y el foco permanece ahí, ¿no? Está... Y en Fuerteventura también, ¿no? Está todo lleno de cráteres. Yo no lo he visto perfectamente. Lo que pasa en Canarias es que en Hawái sí que están en orden todas, pero cuando tú miras las erupciones históricas, se supone que las que están más cerca del hierro son las que tienen que tener las erupciones más modernas y las más allá, más antiguas, y no coincide. Entonces, Canarias es otro misterio. Pero bueno, sí. Luis, has hecho ahí una predicción de que en 200 millones de años cómo se iba a ir moviendo todo. ¿Cómo podría eso variar por el tema del cambio climático? No le afecta en teoría. ¿No? Pero luego has dicho que sí, que hay bueno. que lo interno y lo externo... Sí, pero no a esa, o sea, te puede condicionar el relieve de una región o algo así, pero no a cambiarte el movimiento de una... De hecho, el cambio climático es grave para los humanos, pero a la Tierra le importa muy poco. Ha tenido cambios climáticos mucho peores. Es más, los escépticos, hay un libro que lo habréis leído mucho, supongo, que se llama El ecologista escéptico, que es de un noruego, me parece que es de los años 90 y muchos y tal, que venía a decir, ¿qué más da lo que contaminemos y lo que hagamos? Y como se ponga un volcán cazurro, se acabó todo lo que se daba y empieza a emitir CO2, como no emitiremos nosotros en siglos y siglos y siglos, y no hay nada que hacer. Y dado la cantidad, lo que decía es, dada la cantidad, o sea, lo que nosotros contaminamos, va a dar tiempo a que haya un volcán y la líe. Lo cual es, hombre... Pasó en el siglo V, ¿no? Que hubo un volcán en Centroamérica que cubrió completamente la tierra de... Bueno, cuando ocurrió la marea, o sea, uno de los momentos más drásticos de esto fue cuando al final del Cretácico, hace 65 millones de años, que cayó un asteroide sobre la Tierra y entonces eso provocó una nube de partículas que cubrió totalmente
la atmósfera y se extinguieron los dinosaurios y el 60% de las especies. Pero extinciones como esas ha habido por lo menos 5. Es decir, que de hecho, para los biólogos que se dedican a evolución, siempre dicen que las extinciones no son una catástrofe, son una oportunidad para otro, ¿no? Si nosotros estamos aquí es gracias a que ese meteorito, ese asteroide cayó sobre la Tierra, porque si no los dinosaurios no habrían dejado a los mamíferos. No, los mamíferos no se habrían atrevido a crecer mucho, porque habrían sido alimento interesante. O sea que es una oportunidad. Ángel Luis, Sí. que vaya casualidad. Tengo una duda. Las placas de sedimentación que se crean en el océano, es que no llego a ver con claridad por qué se forman precisamente capas y no es una formación continua, aunque las características en el fondo de una placa y en otras zonas fuesen distintas, pero ¿por qué se ven esas discontinuidades tan grandes? Pero no sé, es que no sé si estás hablando de cuando he puesto la edad de los océanos. No. A la cuenca sedimentaria. La cuenca. Sí. Lo que se supone. No tengo claro por qué se ven luego tan diferenciados. Hombre, se ven bien en los esquemas y en sitios donde se ven bien, pero es bastante complicado muchas veces verlo en el campo. Pero bueno, sí que se ven los estratos. Te puedes acercar aquí a donde hay rocas sedimentarias aquí cerca en Patones o estos sitios y se ven los bancos, ¿no? Se ven los bancos. ¿Por qué se crean capas distintas? ¿Por qué no es continuo? ¿Por qué no crea un paquete continuo? Bueno, porque la tasa de sedimentación es muy lenta. Al final está cayendo polvo que está en suspensión en el océano, con lo cual es muy difícil que se mantengan unas condiciones homogéneas durante muchos millones de años, porque al final tarda millones de años en formarse un paquete de calizas de cierto espesor. De tal manera que el nivel del mar en esos millones de años fluctúa, sube, baja, cambia la temperatura del océano, con lo cual no se precipita el carbonato cálcico, o sí, vienen aportes. No, pero el océano ya estamos viendo, de hace 10 años ahora se van notando fluctuaciones del nivel del mar, estamos hablando de 10 años, de 20, de 30, de 70 años, con lo cual al final hay la sedimentación tiene discontinuidades. Hay veces, por ejemplo, donde esa sedimentación ha sido más homogénea durante más millones de años. Por ejemplo, la Serranía de Cuenca. Si habéis estado por allí y habéis visto la famosa Ciudad Encantada, en realidad crea unos escarpes que se ven maravillosos, que es un escarpe de un paquetón enorme, y debajo, que son del Cretácico superior, y debajo están las del Jurásico, que son tableadas, que lo llaman la librería, y lo otro que lo llaman, no me acuerdo cómo llaman, pero es un paquetón que puede tener 50 o 60 metros de espesor, ¿no? De hecho, para los escaladores en esas calizas no hay Dios que escale, porque son absolutamente homogéneas y no hay manera de encontrar un buen sitio, y en cambio en las calizas del Jurásico son mucho más hábiles. Y es al final porque cuando tú miras cómo fue la fluctuación del nivel del mar durante ese tiempo, en ese tiempo de sedimentación homogénea fue muy constante en condiciones, y en cambio en el Jurásico había muchas fluctuaciones porque todavía Pangea se estaba todavía rompiendo y todavía se estaba reestructurando, con lo cual hacía que las condiciones de sedimentación variaran cada muy poquitos miles de años, o a lo mejor cada 600.000 años, cada 500.000 años, y entonces se introduce una discontinuidad y hace que el estrato no sea homogéneo. Es un poco más arenoso, un poco más calcáreo, un poco más detrítico, al final va cambiando. Y luego hay otra historia, pero ya nos podemos meter ya en camisa de 11 varas, y es que incluso, no sé si habéis estado en el País Vasco, en la zona de Zumaya, Deva, Mutriku, todas estas zonas, que está lo que se llama el Flist, que es una alternancia de rocas que es perfectamente de este espesor más o menos, en el que es arenisca, arcilla, arenisca, arcilla, arenisca, arcilla, pero durante kilómetros, perfectamente así. Y se ha calculado que coinciden perfectamente con cambios en la rotación terrestre, que como no es una rotación perfecta, tiene una cierta precesión, con lo cual en unas condiciones sedimenta un tipo de roca porque la condición climática permite un tipo de la precipitación de unos materiales, y en otra. Y dices, cada 2 capas de estas, 10.000 años más o menos, que es lo que tarda en darse el ciclo, 10.000 años, 10.000 años, 10.000 años, 10.000 años, lo puedes calcular como páginas de un libro perfectamente. No sé si te he convencido mucho. No, ya veo que no. Bueno. Y que el área madre, el aporte también de los materiales, claro, del continente puede ser uno y puede ser otro. Claro, claro, efectivamente. Además de todo lo dicho. Claro. Sí, sí. Sí, a lo mejor eso influye más que todo lo que he dicho yo. Si se ha puesto al descubierto por erosión un material nuevo,
ese material nuevo tiene otra composición mineralógica, etc. Entonces, claro, O si el clima cambia un poco y hay menos vegetación, la erosión es más intensa. De golpe, y cuando se empieza a aposentar, va movido todo. De hecho, en los 65 millones es la capa de iridia, ¿no? Efectivamente, esa es. Y la vida contribuye Por también. cierto, Sí. si alguien, hay un libro extraordinario que narra la aventura del capitán Scott, que se llama El peor viaje del mundo. Sí, bueno, es una maravilla. es el libro que hay que leer Ese obligatoriamente. es el libro que... Es así de gordo, es así de gordo. Y hay que leerlo además Ese mirando libro- Google para ver cómo está el Ártico y saber cómo está Y tiene unas páginas cuando descubren la tienda al año siguiente con Sí. los muertos dentro, que yo creo que son Sí. las páginas más emocionantes. Sí, y el epitafio que le pusieron. El peor viaje con este Ya con esta capa. Bueno, no. Sí, pero, ¿El material de la luna es la misma que el material de la Tierra? Sí. O sea, que la Trozos, luna sí, trozos. Sí, es el desgajo de la Tierra. sí, eso sí. Lo que pasa que, bueno. Pues yo también tengo que ir. Esa es una teoría. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenísimo. ¿Me dejáis que haga un comentario? Es que soy el representante de venta de no cobro, o sea que no. Yo no cobro por vender libros. Este libro, que es precioso, ¿no? Me ha traído a la cabeza dos cosas fantásticas. La primera, ¿no? el realize, como dicen los ingleses, darme cuenta, ¿no? de que las montañas las levanta la radiactividad. Sí. ¿no? Eso es una idea que me ha parecido completamente fascinante y que yo, que estudié química en la universidad, soy químico, pues no tenía dentro de cabeza. Eso me parece fantástico. Y luego, yo cuando tenía 15 años, ¿no? leí un libro bastante más gordo que este, ¿no? que seguro, con toda seguridad tú lo conoces, ¿no? escrito por un alemán que se llamaba Herbert Benz y que fue un gran divulgador de la ciencia, ¿no? El libro se llama Antes del diluvio, ¿no? y es una historia de la paleontología, ¿no? Este libro está contado como el libro de Benz. Está exactamente contado así, que es una manera que a mí me entusiasma. Tanto me entusiasmó ese libro que fue lo que evidentemente me llevó por la biología, no al cabo de la vida, ¿no? Y este libro está escrito así, de verdad, es encantador. Me alegro, bueno. Contado.